Bueno, nos vamos a meter con el tema del día y las investigaciones que estuvimos haciendo, que estuvo haciendo Carlos Trabalón acá sobre la educación pública en Argentina, pública y gratuita en las universidades, bueno, entre comillas, porque gratuita es porque no es arancelada, pero es costoso ir a una universidad, ¿no? Los estudiantes saben que entre apuntes, viajes, gente que viene de varios lugares y qué sé yo, no es tan sencillo y sale caro ir a una universidad. Estamos hablando incluso de una universidad que no es arancelada, ¿no? Perdóname, Vilacua, agrego una cosita muy chiquita. Lo que es gratis es, digamos, lo que sería el pack normal. Sí. Ahora, si vos querés el pack premium, tenés que garpar. O sea, por ejemplo, en la Facultad de Odontología, sí, lo que te pone la facultad es el espacio físico, el pago de los profesores y el sillón de dentista, pero los tornos y la argamasa con la que vos trabajás las prótesis, los rellenos para las muelas, todo eso lo tiene que pagar el alumno. Mirá, ¿y eso es histórico? Eso es histórico. Sí, desde la primera vez que fue... No sé, pero hace 30, 40 años que es así. Además, si vos que viene, qué sé yo, Joseph Stanley, que es odontólogo de Estados Unidos, a dar un cursito, ¿no? Y el cursito vos te lo tenés que pagar, y son 50, 60 lucas, 100 lucas, para ir a ver las boludeces que dice este tipo, que tiene el mejor torno del mundo que inventaron los yanquis allá en Nueva Jersey, ¿entendés? Claro. Y eso sí, no es para todo el mundo. Bueno, claro, sabemos que no es arancelada, que no hay que pagar una cuota para ingresar, pero que no es gratis del todo, ¿no? Sino que a veces es difícil. Muchos estudiantes lo hacen. Así y todo, bueno, la universidad pública ha hecho que sectores de la sociedad postergados, muy postergados, como decía en la frase anterior, los hijos de los obreros, antiguamente, que los obreros siempre fueron explotados, pero antiguamente más, pudieran ir a la universidad y algún día contar en una familia pobre con un profesional, ¿no? Con un médico, con un abogado, con todo lo que sabemos que puede suceder en una universidad. Carlos Trabalón hizo una investigación y acá tiene el resultado. Esperemos que les guste y que estemos a la altura de los acontecimientos. Toda la palabra es suya. Gracias, Claudito. Bueno, la educación pública en Argentina comenzó un día 8 de julio de 1884 bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, luego de haber promulgado la ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria. La discusión acerca de la ley de la educación fue uno de los debates más intensos en la historia argentina desde los años 1600. Este 8 de julio estaríamos cumpliendo 135 años de la creación de esta ley. La historia de la educación argentina se puede considerar desde mediados del siglo XVI al siglo XVIII. En ese momento fueron las órdenes religiosas las que se encargaban de brindar la educación, formando parte de las colonias españolas en América. La mayor de las escuelas que fueron fundadas eran primarias. En los años 1613, la Universidad de Córdoba nació para brindar capacitación universitaria a toda la población. Así fue como la educación religiosa de a poco fue cediendo paso a una concepción mucho más práctica, siguiendo con las nuevas ideas que nacieron con la Ilustración europea del siglo XVIII. En el año 1810 se produjo la Revolución de Mayo y en el 1816 es cuando se declaró la independencia de la República Argentina. De esta manera es como se la denomina Estado soberano, adaptándose en el tema educación como método conductista regido y aplicando el sistema lancastariano que buscaba abaratar los costos en sueldos para los docentes, utilizando a los alumnos que consideraban más avanzados para enseñar a sus compañeros. Fue la Constitución Nacional de 1853 quien consagró el derecho de enseñar y aprender, quedando en manos de las provincias que de a poco fundaron escuelas provinciales coexistiendo con las nacionales.
como en el caso del Nacional Buenos Aires, que fue fundado en el año 1864 y a instancia de Domingo Faustino Sarmiento con las escuelas normales. La sanción de la ley 1420 fue la que marcó un hito en la educación argentina, consagrando en el país a la educación gratuita, obligatoria y laica. La escuela pasó a ser ese lugar donde los hijos de todos los inmigrantes podían recibir los consejos patrióticos, incluyéndose como inmigrantes de la nueva nación, generando lazos de hermandad entre descendientes de españoles, italianos, alemanes, suizos y los demás habitantes del suelo argentino. Voy a hablar un poco de lo que fue la historia de la educación, ¿no? De cómo estuvo formada desde los años 1946, que fue el gobierno peronista exactamente, hasta el 1955. Se determinó ampliar la matrícula de los colegios y prodigiando el acceso a toda clase media a la enseñanza secundaria y superior. Ya en el año 1954 se decidió suprimir la enseñanza de la religión en los colegios públicos, utilizando la educación para construir en los niños una visión política convincente y favorable del gobernante y su esposa Eva Perón. Desde mediados del siglo... Disculpa que estoy teniendo problemas técnicos, porque esto no lo... Desde mediados del siglo... Perdón. Pido disculpas a la audiencia. ¿A dónde me quedé acá? Perfecto. Desde mediados del siglo XX es que se desarrolla la enseñanza técnica ya basada en un nuevo modelo de educación para lo que respecta en el trabajo. De manera que se introdujo a partir del 1960 nuevas ideas pedagógicas de educar para todas aquellas clases oprimidas. Sin embargo, cabe recordar que las dictaduras fueron luego quienes afectaron al país, hiriendo a las políticas educativas, volviéndolas más coactivas, represivas y verticalistas. En 1983 es cuando el doctor Raúl Alfonsín es electo y para comenzar una nueva etapa decide definitivamente hacer consolidarización definitiva de la democracia. En el año 93 fue que se dictó la Ley Federal número 24.195 de Educación, que si bien tenía buenas intenciones y en teoría significaba una reestructuración curricular valiosa, lamentablemente no fue acompañada por la concepción de los docentes adecuadamente. Esta ley preveía una educación general básica durante 6 años iniciales, considerándolo como primer ciclo de la EGB, y 3 años más que serían el segundo ciclo de la EGB. En estas etapas, las asignaturas de ciencias se distribuyeron por áreas, como lo eran las ciencias naturales y ciencias sociales, lo que obligaba a un profesor de historia a dar también clases de geografía y viceversa. Así como los 3 años de educación estaban orientadas a determinadas modalidades como las ciencias naturales y las ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, ante el fracaso de este sistema, fue que se sancionó en el año 2006 una nueva ley de educación, la número 26.206. Esta se halla vigente y establecía la educación inicial a partir de los 3 años, siendo obligatoria desde los 5 años. De la misma manera contaba estos requisitos en la ley anterior, pero como novedad, la EGB, Educación General Básica, implementó una duración de 6 años, creando luego la ESB, Educación Secundaria Básica, que ahora es dependiente de las escuelas medias. Haciendo alusión a la historia de la educación argentina, es infalible no recordar el Día del Maestro como una fecha fijada, el 11 de septiembre de 1943, durante la primera conferencia de ministros y directores de la educación, resolvieron homenajear la figura de Domingo Faustino Sarmiento
como el gran educador, declarando así el 11 de septiembre como la fecha de su muerte, el Día del Maestro, en todos los países americanos. Eso. Muy bien. Y bueno, la educación es un derecho, no un privilegio, dijo Perón, ¿no? Bajo ese lema, el país ha luchado desde hace siglos por una educación accesible para todos. Tengo acá el nombre de 3 reconocidos de la UBA que ganaron un premio Nobel. Son más, obviamente, como lo decías vos hace rato. El doctor Favaloro también salió de una universidad pública. Bernardo Hossein fue quien recibió el primer premio Nobel científico argentino y latinoamericano. Fue un alumno y profesor de la UBA. Su conocimiento en el campo de la medicina contribuyeron de manera fundamental a la lucha de la diabetes en el año 1947. Federico Leloir, ahí está, necesitaba esa ayudita. Formó parte de la escuela de Hussein, de quien fue discípulo. Se especializó en el metabolismo de los hidratos de carbono. Fue docente e investigador del CONICET y obtuvo el premio Nobel en Química en el año 1970. Y César Milstein, estudiante de Ciencia Química en la Facultad de Ciencias Exactas, recibió el premio Nobel en Filosofía y Medicina por sus descubrimientos clínicos para la ayuda y el tratamiento de muchas enfermedades, entre las que se encuentran algunos tipos de cáncer. Bien. Según algunos datos oficiales, en Argentina hay 131 institutos universitarios, de los cuales 66 son públicos y 63 son privados. Un censo hecho en julio del 2023 reveló que hay un total de 2.549.789 estudiantes asistiendo en las universidades públicas. Y dato de color: en pleno ataque en las universidades que estamos viendo ahora en estos días, un equipo de la UBA salió campeón latinoamericano en el Mundial de Programación. Mirá. Qué bárbaro. Así que hay de qué hablar, ¿no? Hay que estar con las universidades, hay que apoyar la universidad pública, la educación pública en la Argentina. Y bueno, con esto concreto mi investigación. Yo quisiera agregarte una cosita de esa investigación que me parece excelente. No es que nuestro país es un manso corderito en medio de los cuales aparece de vez en cuando alguna gente que hace alguna cosa bien, ¿no? No es que todo discurría tranquilamente mientras algún político mandaba una ley al Congreso y se votaba y otro ponía otra ley, no. La educación ha sido producto de la lucha de los pueblos. Los pueblos han luchado, nuestro pueblo ha luchado, casi desde sus orígenes, por una educación laica, libre, gratuita, pluralista, democrática, ¿no? Y todo eso. Y yo me acordaba, por ejemplo, de la noche de los bastones largos durante la dictadura de Onganía, ¿no? Cómo garroteaban a los estudiantes, cómo forzaron el exilio de muchos docentes y de mucha gente que se tuvo que ir porque no podían ejercer la docencia ni estudiar en nuestro país. O sea que esto que está haciendo Milei ahora ya tiene sus antecedentes, ¿no? Claro. Sus antecedentes más que brutales. Nada más que eso. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que esto apunta a, por lo menos en la lectura que hacemos nosotros y creo que hace mucha gente, ¿no? A tener un pueblo ignorante, ¿no? Y que se viene dando hace muchas décadas o muchos años esta situación, no al extremo que lo está haciendo Javier Milei, por supuesto, porque Javier Milei quiere directamente terminar con los lugares donde la gente pueda ir a estudiar y a formarse. Pero claro, todos sabemos y somos conscientes de los desfinanciamientos que viene sufriendo la educación en el país, ¿no? De toda la vida, desde mucho tiempo, salvo en la época de Perón y que creó todo ese tipo de cosas, o anteriores, qué sé yo, pero después hubo gobiernos que desfinanciaron permanentemente, que nunca pusieron ni a la educación ni a la salud como cuestiones prioritarias para el pueblo. Siempre era más importante otra cosa que la salud o que la educación, ¿no? Y de esa manera se fueron desfinanciando
la educación y la salud. Y hoy tenemos el resultado que tenemos. Podemos llamar un delirante, estamos hiriendo la investidura del presidente si tenemos un delirante, un tipo que viene a terminar con todo porque su idea de la vida es que lo único que sirve es lo que suma y lo que vale la plata, no hay otra cuestión para esta gente, ¿no? Ya venimos sufriendo esto. Y esto apunta, como yo le decía antes, que las cosas no son casuales, son pensadas. Estos piensan en tener un pueblo ignorante, que a futuro la gente no esté formada y no le queda otra que ir a trabajar por 2 monedas o por lo que sea, porque si no se va a morir de hambre. Y esto es lo que quiere esta gente.